Bueno, hoy vamos a continuar con ya los dos últimos capítulos de Primera de Corintios para poder empezar con la segunda carta. Recordemos que el viernes pasado terminamos hablando de los capítulos 10 al 14 y dijimos o hablamos acerca de los dones que se dan en todo pues el capítulo, más que todo del 13 al 14, y las reglas de regulación de en las asambleas. Y terminamos pues hablando acerca de el rol como tal de la mujer en ese tiempo, y se abrió pues un debate acerca de eso. Hasta ahí todos recuerdan, todo está claro hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto antes de continuar? Bueno, parece que todo quedó claro. Bueno, hoy vamos a terminar Primera de Corintios. La clase será un poco corta porque nada más vamos a tocar como la parte general de Segunda de Corintios, y el día de mañana ya nos adentraremos un poco más en la carta. El capítulo 15 de Primera de Corintios habla acerca de la resurrección. Este capítulo es el gran capítulo de la resurrección en la Biblia. Pablo se vio en la obligación de tratar la doctrina de la resurrección de una manera bastante cabal, por decirlo así, porque se habían generado o había una negación acerca de esta doctrina. Algunos la interpretaban mal y tergiversaban la enseñanza de Pablo con lo concerniente a la resurrección espiritual del pecado, y pensaban en esto como la única resurrección. Otros también pensaban que pertenecían a un grupo que ya lo mencionábamos, los antilegalistas, y a este grupo pues no les interesaba ver la resurrección de un cuerpo de cual se había abusado por medio de los pecados de la impureza. Entonces Pablo pues empieza a hablar acerca de esta doctrina, y él establece que la resurrección del cuerpo es una doctrina fundamental en las Escrituras. Se refiere a la acción de Dios de resucitar a un cuerpo de entre los muertos y reunirlo con el alma y el espíritu de la persona de la cual estuvo separado durante el estado intermedio. En la Biblia se revelan por lo menos tres razones por las cuales es necesaria la resurrección. La primera es que el cuerpo es parte esencial de toda personalidad humana. La segunda, los seres humanos, el cuerpo es parte esencial de toda personalidad humana. Los seres humanos quedan incompletos sin cuerpo. Como todos sabemos, somos alma, cuerpo y espíritu, y uno no puede convivir o vivir sin el otro. El alma y el espíritu no pueden estar sin un cuerpo no puede estar sin alma, y el espíritu pues, aunque ya nosotros sabemos que cuando nosotros morimos lo que va es pues nuestro espíritu es lo que vuelve, por decirlo así, a su hogar. Igual necesita tanto del cuerpo como del alma para, en este plano terrenal, poder subsistir. Es por esto que Pablo dice que la redención que Cristo ofrece se aplica a toda la persona, incluso en el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y llegará a ser una vez más templo del Espíritu Santo en la resurrección, para deshacer toda consecuencia o resultado
de que el pecado produjo en todos los niveles. Por eso él dice que se debe vencer al enemigo final de la humanidad, o sea, la muerte del cuerpo, mediante la resurrección. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento, y ahí hay algunos ejemplos de libros, sus capítulos y versículos, donde aparece este tema. Como en el Nuevo Testamento se enseña la futura resurrección del cuerpo. Entonces, para los que les gusta anotar, ahí están en el Antiguo y Nuevo Testamento algunos versículos con sus libros, capítulos, en donde se habla acerca de la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de la resurrección de Cristo. Eso lo vimos cuando estudiamos Mateo y Hechos, y se menciona en el versículo 12 del capítulo 15. También en términos generales, el cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado del Señor. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando se estudie Filipenses. Y eso lo encontramos también en el capítulo 15, el versículo 20. Dice que el cuerpo resucitará, poseerá continuidad e identidad con el cuerpo de esta vida y por lo tanto será reconocible. Eso también se menciona en Lucas. Será transformado en cuerpo celestial adaptado para hacer el nuevo cielo y la nueva tierra. Eso se verá más adelante en Apocalipsis. Será imperecedero, libre de la descomposición y de la muerte. Eso está en el versículo 42 del capítulo 15. Será glorificado como el de Cristo, versículo 43. Tendrá poder y no será sujeto a enfermedades ni a debilidades. Será espiritual, no limitado por las leyes de la naturaleza. Eso lo vimos en Lucas y también se ve en el versículo 44 del capítulo 15. Y por último, podrá comer y beber. Eso también se vio cuando estudiamos Lucas. ¿Qué también decía Pablo acerca de la resurrección? Él mencionaba que cuando los creyentes reciban su nuevo cuerpo, se revestirán de inmortalidad. Las escrituras indican por lo menos 3 propósitos. El primero es para que los creyentes lleguen a hacer todo lo que Dios se propuso en la creación para los seres humanos. El segundo es para que los creyentes conozcan a Dios de la manera completa que Él desea que lo conozcan. Y por último, para que Dios exprese su amor a sus hijos como Él desea. También Pablo decía que los fieles que estén vivos cuando Cristo vuelva por sus seguidores tendrán la misma transformación corporal que los que hayan muerto en Cristo antes del día de la resurrección. Se les dará un nuevo cuerpo como el de los resucitados. En esa ocasión no sufrirán la muerte física. Y por último, Pablo dice que Cristo dice que los que han hecho el bien resucitarán para vivir y los que han hecho el mal resucitarán para ser condenados, y eso también lo vimos en Juan en el capítulo 5. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Perfecto, dale. Listo. Y por último, el capítulo 16, que ya es la conclusión del libro. Pablo pone los últimos 5 puntos, que el primero es concerniente a la colecta para los santos judíos necesitados, versículos del 1 al 4. La segunda, a la visita que Pablo intentaba hacer, versículos del 5 al 9. La tercera, acerca de la visita que va a hacer Timoteo a ellos, versículos del 10 al 11.
el tema de Apolos, que lo vimos en los primeros capítulos, el versículo 12, y por último las exhortaciones y los saludos, que ya son los últimos versículos que van del 13 al 24. Y aquí, ya con esto, Pablo termina pues su primera carta a los Corintios con las exhortaciones y los saludos. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la primera carta, alguna duda, algún comentario o algún aporte? Bueno, antes de continuar, pues me gustaría que alguno comentara pues su percepción de la primera carta, con qué le llamó la atención o con qué fue lo que más le impactó de los temas que trató Pablo en la primera carta. Bueno, Dani, no sé si la pastora Rocío está por ahí, porque tengo entendido que Pastor Carlos le dijo que averiguara sobre el tema de las mujeres, que si podían predicar o no en la iglesia. No sé si la pastora Rocío esté por ahí. Creo que no se ha No la veo conectado. conectada hoy. Bueno, entonces, mientras la pastora Rocío, esperemos si se logra conectar hoy, pues lo dejaremos entonces para más luego. Entonces, vamos a empezar Segunda de Corintios. El autor, sabemos, es Pablo, pero él trata aquí ya un tema diferente al de la primera carta. Recordemos que el tema de la primera carta a los Corintios eran los problemas de la iglesia y las soluciones que Pablo daba a dichos problemas. Pero ahora Pablo en esta carta, la segunda que le envía, él trata el tema de la gloria mediante el sufrimiento. Y se estima que se escribió entre el 55 y el 56 después de Cristo. Ahora, esperen que hay gente intentando entrar. Listo. El trasfondo de la segunda carta. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto y a los creyentes de Acaya. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Y estos creyentes son mencionados 2 veces. Después de fundar la iglesia de Corinto, durante su segundo viaje misionero, Pablo y los corintios habían estado teniendo comunicación frecuente debido a los problemas de la iglesia, que esa es la primera carta. La secuencia de estos contactos y el escenario que se escribió o en el que se escribió la segunda carta a los corintios son: primero, que después de algunos contactos iniciales y correspondencia entre Pablo y la iglesia, Pablo envió una carta a los corintios desde Éfeso. El segundo es que luego de que Pablo hizo un viaje a través del mar Egeo a Corinto para tratar ciertos problemas de la iglesia, esta visita se hizo entre la primera y la segunda carta a los corintios. Esa visita fue dolorosa para Pablo y para la congregación. Eso lo vamos a ver o se ve en el capítulo 2, versículos 1 y 2.
Tercero, después de esta visita le llegaron informes a Pablo en Éfeso que los antagonistas todavía lo atacaban a él y a su autoridad apostólica en Corinto, con la esperanza de persuadir a una parte de la iglesia para rechazar a Pablo. Entonces miren que por más de que ciertas cosas o ciertas cosas que pasaron en la primera carta, todavía o se vuelven a tocar en la segunda, pero con un poco más de fuerza o con un poco más de profundidad, porque se ve que por más de que Pablo pues intentó solucionarlos, uno de los problemas más repitentes, ¿cuál fue? Atacar su autoridad apostólica. Entonces, más o menos ya entendemos cuál es o cómo era la profundidad de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, ya que con una carta no fue suficiente y Pablo tuvo que volver a escribirles otra carta por todos los problemas que todavía se estaban gestando. Cuarto, en respuesta pues a ese informe, Pablo escribe la segunda carta de Corintios en Macedonia. Y por último, poco después, Pablo viajó a Corinto de nuevo, eso en el capítulo 13, versículo 1, y permaneció allá unos 3 meses. Y se dice que allí, o se estima que en ese tiempo allá, él escribió el libro de Romanos. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Algún comentario, pregunta, duda? Bueno, seguimos. El propósito de esta carta, Pablo la dirige a 3 clases de personas en Corinto. La primera es alentar a la mayoría de los corintios que le seguían fieles como a un padre espiritual. El segundo el segundo propósito era desafiar y poner al descubierto a los falsos apóstoles que seguían hablando mal de él con la esperanza de socavar su autoridad y apostolado y tergiversar su mensaje. Y por último, reprender a la minoría de la iglesia que estaba bajo la influencia de los adversarios de Pablo y todavía resistían su autoridad y corrección. Pablo reafirma su integridad y su autoridad apostólica, esclarece sus motivos y les advirtió contra más rebeldías. La carta de segunda de Corintios sirvió para preparar a toda la iglesia para su visita inminente. Ahora, digamos, el conflicto o la visión panorámica de esta carta está dividida en 3 partes, por decirlo así. La primera es que Segunda de Corintios tiene 3 divisiones principales. La primera es que en los capítulos del 1 al 7, Pablo comienza dando gracias a Dios por su consuelo en medio de los sufrimientos por el Evangelio. Encomia es como da un discurso o un mensaje a los corintios para disciplinar al que había cometido una falta grave y defiende su integridad en el cambio de sus planes de viaje. En el capítulo 3, Pablo comparte la información más extensa del Nuevo Testamento sobre el verdadero carácter del ministerio cristiano. Él subraya la importancia de la separación del mundo y expresa alegría al enterarse por medio de Tito del arrepentimiento de muchos de la iglesia de Corinto que se habían rebelado antes contra su autoridad, eso en el capítulo 7. La segunda parte va del capítulo 8 al 9, en donde Pablo exhorta a los corintios a igualar la generosidad cristiana de los macedonios al contribuir a la ofrenda que él estaba recogiendo para los creyentes pobres de Jerusalén. Y tercero,
el tono de la carta cambia de los capítulos 10 al 13. ¿Por qué? Porque aquí Pablo defiende su apostolado al presentar su llamado, experiencia y sufrimiento como un verdadero apóstol. Con esto, Pablo esperaba que los corintios reconozcan a los falsos apóstoles que habían entre ellos y evitar así más disciplina cuando él llegara a Corinto. Pablo concluye 2 de Corintios con una bendición trinitaria del Nuevo Testamento. Eso capítulo 13, versículo 14. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, princesa, todo claro. Todo claro, todo claro. Un momentico, Dani. Sí. Yo lo que puedo ver aquí en Corintio es la rebeldía que hay y que uno dice que en este tiempo ve la falta de unidad y de reconocimiento, pero desde la época de Pablo existía esa misma rebeldía y falta de reconocimiento. O sea que no es un tema de los últimos tiempos, sino que el enemigo en todo momento está sembrando la división. Por eso era que mismo Pablo oraba por la unidad, que nosotros debemos estar más atentos a estar orando por esa unidad porque siempre va a querer presentarse la división. O sea, debíamos estar más apercibidos de esto. Okay. Así es. Nosotros, por ejemplo, cuando hoy recordaba algo, cuando Alejandra llegó, le estaban haciendo un examen y hablaba sobre el sueño de Nabucodonosor y recordé cuando una vez con mi profesor de teología del colegio hablábamos y en una de las pláticas salió la pregunta de por qué en la Biblia se dice que se sigue luchando con el espíritu de Grecia, si siguiendo pues como lo que decía el sueño, Roma vencía a Grecia, entonces se supondría que uno dice sería más bien de los romanos, que fueron pues como el último imperio que prevaleció. Y algo que él me decía es que los griegos eran muy conocidos por el tema de la lógica, el tema de entre más sepas, entonces más importante eres o si tienes como las razones para hablar. Y lo que hicieron los romanos que fue tomar todo eso y cambiar nombres y ponerlos como suyos. Si uno ve la Biblia aún en el Nuevo Testamento, por eso es que se dice que aún con el espíritu de Grecia todavía se está luchando porque ¿qué era lo de los corintios? Como ellos eran muy adoctrinados y eran muy inteligentes, porque eso no se los podemos quitar, eran personas muy preparadas. Entonces cuando ven a Pablo, como con ese cambio tan radical, muchos no creían que Pablo estuviera preparado o de verdad fuera un apóstol y por eso es que o unos se iban con Pedro porque Pedro sí estuvo con Jesús, o sea, él aprendió directamente de Jesús y fue llamado directamente por él, o algunos se iban con Apolos porque tal vez es para, según ellos, estaba mucho más preparado y eso es con lo que hoy también la iglesia está luchando con el pensamiento de que entonces entre más sepas, entonces ahí más crecimiento tienes. Y no estoy diciendo que está mal aprender más acerca de la palabra, hacer seminarios, porque igual se necesita, porque el conocimiento no llega solo, uno tiene que buscarlo y aprender. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en creer de que porque una persona entonces no sea estudiada, de que una persona entonces no tenga los títulos, retítulos, máster, doctorado, lo que sea, entonces no es una persona apta para poder hablar. Si Dios puede usar tanto a una persona analfabeta como al súper estudiado y los puede usar de la misma forma porque Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Pero eso los corintios no lo entendían.
Y lastimosamente hasta el día de hoy, siglo XXI, muchas personas en la iglesia no lo han entendido y se basan nada más en cuán inteligente eres y no el potencial que tú tienes para que el Señor pueda obrar con ese potencial. Y pues todo eso llevó a los corintios a seguir pues en lo que tú dices, tía, el tema de la rebeldía. Entonces no querían hacerle caso a Pablo, creían que ellos estaban bien y continuaron atacando su apostolado, y es por eso que Pablo vuelve y les escribe y le toca volver a hacer entonces otra visita. O sea que en sí Pablo hizo como 3 visitas a los corintios porque nada que se arreglaban. Las características especiales de esta carta están divididas en 4. La primera es que esta carta es la más autobiográfica de las cartas de Pablo, ya que sus muchas referencias personales se hacen con humildad transparente, disculpa y se puede decir en algunos casos con vergüenza, pero él lo hizo por la necesidad de la situación en Corinto. 2. Sobrepasa a todas las otras cartas de Pablo en la revelación de la intensidad y la profundidad del amor y del interés de Pablo por sus hijos espirituales. 3. Contiene la más completa teología del Nuevo Testamento sobre el sufrimiento de los creyentes y las ofrendas. Y por último, las palabras claves como debilidad, aflicción, lágrimas, peligro, angustia, sufrimiento, consuelo, presunción, verdad, ministerio y gloria recalcan el carácter extraordinario de esta carta. Ahora, el contenido de esta carta, muchos estudiosos dicen que es sumamente difícil de analizar, porque según dice un escritor, es imposible analizar esta carta, pues es la menos sistemática de los escritos de Pablo. Y la comparan con un río africano. ¿Cómo así? Dicen que por un tiempo fluye mansamente y mientras la estudian, la persona está esperanzada de poder hacer un análisis satisfactorio de la carta, y es cuando repentinamente viene una poderosa catarata y un terrible levantamiento en el cual se quiebran las grandes profundidades del corazón. Y esta carta se divide, o la vamos a dividir en 4 secciones, que son las siguientes. La primera es una mirada hacia atrás que va del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 13. La segunda es la dignidad y efectividad de Pablo, va del capítulo 16. La tercera, colecta o recoge la colecta para los santos necesitados de Judea, que es el capítulo 9, versículo 9. Y por último, la defensa de Pablo de su apostolado, que va del capítulo 10 al capítulo 13, versículo 14. Ahora, cada una de estas partes o estas secciones también está dividida en subpartes o subsecciones, por decirlo así. La primera, que es una mirada hacia atrás, está dividida en 4 partes. La primera es: Dios sostiene a Pablo en la tribulación para que él a su vez pueda consolar a otros, que va del capítulo 1, versículo 1 al 11. La segunda es: mis motivos son puros, del versículo 12 al 14. La tercera, porque Pablo retrasó su visita, que va del capítulo 1, versículo 15 al capítulo 2, versículo 11. Y por último, la espera ansiosa de Pablo por noticias de Corinto, que va del capítulo 2, versículo 13 al 14. La segunda sección, que es la dignidad y efectividad del ministerio de Pablo,
que va del capítulo 2, versículo 14, al capítulo 7, versículo 16, está dividida en 8 partes. La primera son los triunfos de Pablo en el Evangelio, que va del capítulo 2, versículo 14 al 17. La segunda es Pablo se defiende de los judaizantes y demuestra que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, capítulo 3 al capítulo 4, versículo 6. La tercera es en enfermedad, peligro y persecución, la fuerza de Pablo viene del poder de Dios y de la esperanza de la vida eterna. Esto va desde el capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 10. La cuarta parte es el secreto de la actividad de Pablo en su sentido de responsabilidad hacia Cristo, que va desde el capítulo 5, versículo 11 al 21. La quinta es Pablo defiende su fidelidad en predicar el Evangelio, capítulo 6, del versículo 1 al 13. Separados, sexta parte que va desde el capítulo 6, versículo 14, al capítulo 7, versículo 1. Séptima parte, Pablo ruega a sus conversos a que ignoren los informes malos e inciertos acerca de él, del versículo 2 al 4. Y por último, porque Pablo esperó a Tito, que va desde el versículo 5 al versículo 16. La tercera parte, que es la colecta para los santos necesitados de Judea, se divide en 3 secciones. La primera, recordad el ejemplo de los pobres macedonios y sobre todo el ejemplo de Jesús, que va del capítulo 8, versículos 1 al 15. La segunda, Pablo recomienda a los portadores de los fondos del 16 al 24. Y por último, estad listos para dar libremente y así cosechar la bendición de Dios, que es el capítulo 9. Esta, no sé por qué quedó la tercera ahí. Esta es la cuarta parte, que es la defensa de Pablo de su apostolado, que va del capítulo 10 al 13. Se divide en 6 partes. La primera es, Pablo establece un contraste entre él mismo y los falsos maestros, va del capítulo 10, del versículo 1 al 18. La segunda, Pablo suplica que le toleren por causa de su amor para con ellos, que es capítulo 11, versículos del 1 al 6. ¿Por qué Pablo no pidió sostén? Que también es capítulo 11, versículos del 7 al 15. La cuarta es señales y visiones divinas. El servicio fiel y los sufrimientos prueban el derecho de Pablo al apostolado. Capítulo 11, versículo 16 al capítulo 12, versículo 13. Quinta parte, le suplica que no hagan necesario que él use su poder para disciplinarlos. Capítulo 12, versículo 14 al capítulo 13, versículo 10. Y por último, la conclusión, que ya son los últimos versículos del capítulo 13, que son del 11 al 14. Entonces, esto es lo general del libro, dividido en partes detalladas para que pues cuando cada uno lo lea en casa sepa más o menos de qué se está hablando en cada capítulo y de qué versículo a qué versículo los temas que trata Pablo. Ya el día de mañana tocaremos más a fondo los capítulos y cada una de las 4 secciones de la carta. Entonces, hasta aquí, ¿alguno tiene algún comentario, algún aporte, pregunta o duda? Hasta lo que hemos oído de primera y segunda de Corintios, podemos observar que la exposición
de la enseñanza ha estado fundamentada en una verdadera investigación de lo que son estas dos cartas de Pablo. Lo que está acompañado también de un tono agradable y una velocidad agradable, ¿sí? Y eso nos da a nosotros seguridad de lo que estamos oyendo. Por lo tanto, no me queda más que felicitar a la maestra y exhortarla a que siga por ese camino, porque se perfila como una gran maestra. Eso quería decir. Gracias, tío. No sé si la pastora Rocío está ya conectada. Aló, aquí estoy conectada, mi nieta bella. Ay, hola, abuela, que estábamos preguntándonos si tenías para hoy lo del debate de la clase pasada. Mami, estoy estudiándolo, pero no pude hacer la impresión porque hoy estaba ocupado full el computador. Entonces, por favor, pido permiso para mañana. Para mañana sí estoy lista. Listo, si quieres, entonces mañana empiezas tú para poder dejar como ese Listo. tema cerrado Listo. y Está seguir bien. ya con el final de la carta. Ok, listo. Entonces, igual si alguno la quiere ir ya leyendo y traer algún aporte para la clase de mañana, bienvenido sea, o alguna pregunta para ya poder dejar este tema de Corintios cerrado el día de mañana. Entonces, los bendigo. Igual si alguno, ya sabe, alguna pregunta mientras la está leyendo o durante el día, la puede hacer el día de mañana. Y no queda más que decir, Dios los bendiga, que tengan buena noche todos ustedes y que descansen. Nos vemos Gracias, mañana a las Dani. 7 de la noche. Mañana con todo. Mañana nos vemos. Gracias, bendiciones. Gracias, Dani. Hasta mañana. Gracias.